ya hoy es la última clase de este módulo que es muy importante para de verdad es como el corazón de la parte sobre todo de inocuidad del curso. Este está totalmente enfocado en la parte de inocuidad, pero es muy importante, ¿verdad? Lo que es HACCP es como, ¿verdad? Y ISO 22000 y los esquemas. Hoy vamos a ver entonces la parte final de la HACCP. Entonces voy a volverles a abrir aquí. La semana pasada, habíamos visto, yo les había hecho un pequeño como resumen, esquema para como guiarnos. Para guiarnos un poquito y ir como viendo, ¿verdad? Por qué hemos visto y para dónde vamos y para ir, como ubicarnos. Bueno, ese es el que hemos usado todo el esquema que hemos usado todo el curso, bueno, este módulo, que hemos visto que ahora estamos viendo HACCP, que es como vital, pero para este necesitábamos prerequisitos, que son los BPMs, y los prerequisitos operativos, ¿verdad? Que son acciones naturales que se hacen como medidas de control, que no son puntos críticos de control. Entonces les había explicado la semana pasada que en sí están viéndolo. Sí, están viendo la presentación, ¿verdad? Ok, sí, ok. Voy a usar mi pantalla. Ajá. Es que me salió ahí como una, ok. Que les había explicado que para hacer un HACCP se ocupan 5, digamos que requisitos preliminares, se llaman los 5 pasos preliminares, y ya después tenemos los 7 principios del HACCP. Entonces la semana pasada nos enfocamos como en los pasos preliminares que tienen que estar listos antes de poder empezar a implementar el HACCP, que es tener el equipo, ¿verdad? Con un líder, con la gerencia dando todo el apoyo. Se ocupa conocer a profundidad el producto alimenticio que se está dando, sus ingredientes, su forma de hacerse, su composición, todas sus características físico-químicas, cuál es el empaque, cómo se vende, cómo se transporta, todas sus condiciones de almacenamiento, de cómo se prepara, etcétera, etcétera. Y todo eso es un estudio basado en literatura científica, digamos, si yo tengo un producto base de atún, bueno, entonces cuáles son los principales peligros del atún, cuáles son los que más tienen incidencias, todo con mucho de la parte epidemiológica, todo, ¿verdad? Un conocimiento bastante completo. Después teníamos identificar el uso previsto, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Para qué se va a usar? ¿Verdad? Si se va a cocinar, se va a usar así como está, o cuál es, si va para una población vulnerable, ¿verdad? ¿Para quién es? Se hace el diagrama de flujo, que es vital, porque con el diagrama de flujo es que se va a hacer HACCP, entonces se necesita antes de hacer HACCP tener un diagrama de flujo y probarlo, esa es la última, verificarlo, ir a la planta, pero empezar a hacer producción y ponerlo ya en, ¿verdad? No solo teórico, sino en acción y ver si hay alguna mejora, ¿verdad? Algo que se omita o que se agrega y se termina ya teniendo, ya yo sé cómo es la producción paso por paso, con todas sus indicaciones, ¿verdad? Entonces ya con esto podemos tener el HACCP, que es lo que vamos a ver hoy. Esos son los 7 principios. La clase de hoy va a estar más enfocada en análisis de peligros, y en puntos críticos de control y en los límites críticos. Esa parte, lo que se llaman los principios 4, 5, 6 y 7, prácticamente vienen muy poquitos. Eso se vieron un poco en la clase del ISO, en la primera clase. Entonces aquí vamos a ver hoy, ¿verdad? ¿Qué es el HACCP? La primera fase es analizar cuáles son los peligros, porque recordábamos que se llamaba análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, obviamente, el primero es analizar los peligros. El segundo, bueno, ¿cuáles son los puntos críticos de control? Después, establecer los límites críticos de cada etapa del diagrama de flujo.
y sobre todo del punto crítico de control, ese es el más importante. Establecer el sistema de monitoreo, ese casi no viene, por eso se los quería poner aquí, que es el principio 4, es, es tener como todo un sistema de vigilancia, todos los procedimientos, quién es el encargado, quién vigila, qué se vigila, ¿verdad? Y sobre todo los puntos críticos de control, es lo que más se debe monitorear. Obviamente más todos los prerequisitos, que son las buenas prácticas de manufactura, todos los procedimientos establecidos. El principio número 5 es hacer acciones correctivas. Bueno, ¿qué pasaría si no se pausterizó? ¿Qué pasaría si, verdad, que es un punto crítico de control? Si esto viene con este efecto, si la máquina falló, si mil cosas. Entonces se tiene que tener ya no inventadas en el momento, sino ya bien establecidas cuáles son las acciones a tomar en caso de que algo, no sé, si un punto crítico de control se salió prácticamente de control y no se pudo hacer algo, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se corrige el problema? Y después de eso se hace todo, el principio 6 es un procedimiento de verificación, entonces es ver en sí cómo está funcionando la HACCP, entonces se hacen, bueno, yo vigilo, tenemos la limpieza, se pasteuriza, pero bueno, yo voy a llevar de vez en cuando al laboratorio que me hagan pruebas de bacterias, a ver si de verdad voy a verificar. Ya yo sé que yo controlé la temperatura, ¿verdad? También voy a llevar a que me vayan a calibrar todos los termómetros, las balanzas. O sea, yo tengo que verificar que está funcionando. Entonces, yo tengo que verificar que el termómetro esté bueno, porque yo lo tomo y todo sale bien, pero yo necesito saber un control extra. Eso es un programa de verificación, que es el principio 6. Y el principio 7, que es establecer la documentación y registro, que esto es obviamente todo lo que es todo lo, ¿verdad? Lo que yo les he dicho y se va a seguir repitiendo en todo el curso porque es una ley de calidad, que es todo se debe documentar, todo se debe escribir, todo se debe evidenciar. Si no se escribe, no pasó, no existió. Si yo no escribí que el día tal tomamos las temperaturas y se pasteurizó a tal temperatura y todo salió bien, nadie nos va a creer, aunque se haya hecho. Tiene que estar todo detallado y registrado. Entonces, ¿por qué? Porque vienen las auditorías y ¿verdad? También eso es el documento de defenderla a la empresa en caso de una adversidad. Bueno, nosotros sí lo estamos cumpliendo, aquí nosotros sí cumplimos. Entonces, eso es los 7 principios. Como les decía en esta clase, y ya la última de esto, se va a hacer tal vez más hincapié en estas 3 primeras, que es análisis de peligros y puntos críticos de control, pero para que sepan, entonces también para que el HACCP esté completo se ocupa monitoreo, que ese es el del día a día, acciones correctivas, tener todo bien definido en caso que algo saliera mal, y un programa de verificación que no, el monitoreo es el día a día. El de verificación, eso es verificar justamente que ese monitoreo sí funciona, ¿verdad? Que es como supervisar el monitoreo, las pruebas que yo hago. Y todo documentarlo. Y aquí también se puede agregar en este principio 7 este, mejora continua, ¿verdad? ¿Verdad? Que si se debe meter algo, un nuevo equipo, un nuevo esto, un nuevo empaque, una nueva persona, lo que sea, para que siempre esté siempre en el ciclo de la calidad. Entonces, este, vamos a ver. Eso era como para recordarles un poquito, ¿verdad? Como les decía, que hemos visto y ahora sí. ¿Y a dónde vamos hoy? Entonces, hoy vamos a ver justamente esto. Entonces, como les decía, vamos a empezar con los análisis de peligros. Entonces, el análisis de peligros constituye el primer principio, como les acabo de enseñar, del HACCP y es uno de los pasos más importantes del sistema de inocuidad, porque obviamente se llama análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, literalmente, el análisis de peligros es la mitad del nombre del HACCP. Es sumamente importante. La realización inexacta de un análisis de peligros llevará inevitablemente al desarrollo de un plan HACCP inadecuado. O sea, si el análisis de peligros está mal hecho, todo lo demás va a estar mal hecho. O sea, entonces esa es una de las partes esenciales. O sea, yo no, porque todo lo que sigue
que los puntos críticos, que los límites, que el monitoreo, que la verificación, que todos los registros, todo lo que sigue, los 6 principios restantes de este HACCP van a ser basados justamente en los peligros que ya identificamos. Entonces, ¿cuáles son los peligros más importantes? ¿Cuáles son los que del todo necesitan su propio punto crítico de control para deshacerse de ese peligro tan inminente que está? Y si no lo hicimos y si no vimos, no investigamos que este producto tiene, tal vez está propenso a este posible riesgo, si no se vio, entonces todo va a estar mal. Entonces, primero recordemos que un peligro es un agente ya sea biológico o microbiológico, químico o físico, presente en el alimento, o sea, una contaminación física, química o biológica. O bien, la condición en que se halla, que puede ser un efecto adverso para la salud. Entonces, los peligros siempre se van a analizar en cada etapa así. Se van, entonces recepción de materia prima, bueno, entonces yo estoy recibiendo frutas, entonces yo, bueno, ¿cuáles son los peligros? Así es como se hace el análisis de peligros físicos de la primera parte. Primero los físicos, después los químicos, los biológicos y obviamente los microbiológicos son parte de los biológicos. Se analizan todos. Bueno, entonces, bueno, vamos a recibir esa lechuga. Entonces, en la primera fase, el peligro va a ser físico. Bueno, puede venir una liga, una grapa de la caja, tierra. El físico, ¿verdad? El químico, exceso de fertilizantes, ¿cómo se llama? Todo esto, sí, de fertilizantes que se usan, este, y, y el biológico, bueno, una babosa, y microbiológico puede venir aquí el parásito que trae la babosa o bacterias. Entonces, cada etapa, eso es la primera etapa, la recibida del alimento, se van a analizar todos los posibles peligros físicos, químicos y biológicos que puede tener etapa por etapa. Así es como se hace el análisis. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Dice que diferencias de peligros. Tenga presente que aunque dos empresas fabrican los mismos productos, los peligros pueden ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque es una empresa diferente que puede usar tiene diferente maquinaria, tiene diferentes proveedores, aunque hagan la misma, vamos a hacer escabeches, las dos empresas. Y lo mismo tipo de escabeche de coliflor, vainica y zanahoria. Uno dice, no hay diferencia, pero la empresa puede ser, una está cerca de un lugar, de un botadero de basura, la otra no, una está, tiene proveedores que tienen esas certificaciones, el otro no, esa tiene equipos nuevos, entonces puede cambiar completamente el escenario. Entonces siempre se hace, como les decía, se hace para cada producto de la empresa también, no solamente a uno o a los más importantes, para cada producto, porque puedan tener peligros diferentes. Ahora, algo que sí se vale es que si yo tengo productos muy afines, muy parecidos, que la naturaleza del producto, digamos, es muy, comparten como los mismos peligros, entonces siempre se hacen diferentes, pero se pueden al final manejar como igual, eso sí se puede hacer. Pero eso es cuando es en la misma línea de producción, el mismo personal, los mismos ingredientes, en mismas etapas del diagrama de flujo, entonces ahí sí se puede compartir. Pero fuera de eso, siempre diferente. Entonces, vamos a ver, los peligros pueden venir de los ingredientes, de la fórmula de preparación, del equipo, del procedimiento, de la elaboración, de los procesos, de las condiciones de almacenaje y de las experiencias, conocimientos y actitudes del personal, ¿verdad? Por eso también es vital la materia, el recurso humano, la importancia, el interés, el empeño que le pongan los trabajadores. Entonces, revisión. El análisis de peligros que se realice originalmente para un producto se debe realizar de manera obligatoria ante cualquier cambio que se produzca en aspectos como materia prima, fórmula, envasado, distribución,
utilización del producto. Entonces, si nosotros tenemos un producto toda la vida, ya tenía su HACCP, pero resulta que el proveedor me está cambiando la materia prima, ya el que me vende tal producto ya lo está consiguiendo de otro lugar, se vuelve a hacer porque se debe revisar otra vez porque tal vez en ese nuevo lugar se están usando otro tipo de aditivos o de agroquímicos o entonces se vuelve a hacer o lo mismo, si la formulación cambió, que también es normal, las empresas cambian a veces la formulación justamente para poner más o menos de un ingrediente, bueno, entonces le reduje el azúcar, entonces tal vez ya no tiene tanta, va a ser un poco más delicado o le quité el ácido, entonces la formulación. El envasado, esta etiqueta, pues este empaque podría más bien darle un, un peligro, o más bien quitarle un peligro. Entonces todo se vuelve, ¿verdad? De la forma en que se transporta y cómo se utiliza. Entonces, si hay un cambio en el producto, aunque tenemos años de hacerlo y lo conozcamos así el dedillo, si hay un cambio en cualquiera de esos aspectos, materia prima, fórmulas, se debe volver a revisar, a ver si se debe hacer algún cambio o no. Entonces, bueno, entonces antes de seguir con la parte de riesgos, aquí les iba a enseñar, yo creo ya les había enseñado, pero no importa para ver esta parte de peligros. Aquí. Aquí les estaba enseñando, este no es, este. Les estaba enseñando los análisis de peligros. Entonces, eso es un ejemplo de un análisis de peligro. Entonces, aquí les iba a enseñar primero cómo decir ¿cómo se llama? El diagrama de flujo. Como les decía, el análisis de peligro, lo demás va a salir del diagrama de flujo, por eso es un paso preliminar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el primer paso es recepción de materia prima en este producto. Almacenamiento, pesaje en bruto, selección, lavado del producto, pelado, cortado, después lavado y desinfección, enjuague, aplicación de antioxidantes, secado, pesado, envasado de atmósfera y almacenamiento, distribución, ¿verdad? Entonces, con este diagrama, entonces empieza, así es como se hace un análisis de peligros. Se empieza a ver, bueno, en el tema de selección, bueno, si son vegetales, si químico, por ejemplo, aquí viene señalado en esa papa, ven la solanina, que eso es un producto, eso es un peligro químico, ¿verdad? Si vienen dañados, entonces ya puede ser que venga con alguna bacteria, este, igual en el pelado, en el cortado, entonces, ¿verdad? Todo, entonces se va viendo una por una, ¿verdad? Entonces el lavado de desinfección, como estamos hablando, eso es un producto, digamos, de esos ensaladas que venden o verduritas empacadas, listas para consumir. Entonces, como son listas para consumir, ya están lavadas y desinfectadas. Ese sería el, el, el punto crítico de control, el lavado de la desinfección, porque si yo tenía una bacteria, ese es el único momento que tengo para quitarla. Entonces aquí viene eso es como se hace. Aquí tenemos la parte tal vez más, aquí está. Entonces, ven, así es como se va haciendo, por si les toca hacerlo en algún momento. Entonces, operación unitaria, la primera, la recepción, la que vimos, la recepción del... Entonces se sacan todos los peligros. Bueno, tenemos los peligros microbiológicos, físicos y químicos. Entonces, vamos a fijarnos si en los biológicos, camiones o canastas sucias llenas de tierra, estiércol, si la agricultura cumple con las buenas prácticas agrícolas en el campo, si hay agua de riesgos, si el proveedor tiene control de plagas. Entonces esto se hace, esos son los peligros. Primero hay que ver todo lo que viene. Son verduras, estos son peligros que vienen generalmente. ¿Cuáles son los posibles? Pero se hace como una lluvia de ideas, se sacan todos, por eso se hace un buen estudio. Los peligros físicos, bueno, entonces si traemos verduras, pueden traer piedrillas, metales o algún objeto extraño. Y los peligros químicos, entonces los agroquímicos son los más propensos.
Y entonces se fijan si cumplen con la legislación, cuáles están usando, cuánta dosis, para que el proveedor le enseñe todos los documentos, toda la evidencia. Entonces, eso es el análisis de PIL, ¿verdad? Entonces ya después se dice, bueno, ¿cuáles factores de control tiene? ¿Qué pasa si no cumple? Entonces ya uno empieza a... En este caso, esto no es un peligro, digamos, no es un punto crítico porque todos estos productos, todos estos peligros se manejan, por eso es tan importante y le he dado tanto hincapié a los prerequisitos operativos y prerequisitos generales, porque y también a las BPM, bueno, que son los prerequisitos, porque muchas de estas cosas no llegan a ser puntos críticos de control porque ya con todos los programas de limpieza y desinfección, el manejo de proveedores, todo eso ya se manejaba. Entonces así es como para que vean un ejemplo. Entonces así se va haciendo otra operación, esa es la selección. Entonces, bueno, una por una, operación pelado y troceado. Bueno, en esta, ¿cuáles hay? Bueno, que en la hora de cortar, si los equipos estaban sucios, si había una contaminación cruzada, los materiales físicos, y alguna herramienta del corte, lo equipo, alguna, ¿verdad? ¿Cómo lo controlo con el plan de limpieza? Entonces, así, desinfección, bueno, esa sí era un punto crítico de control. Entonces, primero me tengo que fijar, bueno, cuáles son los peligros biológicos. Entonces, puede ser coliformes fecales que vienen del agua, puede ser que en tales hojas viene salmonela, coli, en algunas otras puede venir listeria. Entonces, yo tengo que tener qué es lo que yo hago, y se identifica, bueno, entonces se van haciendo todos etapa por etapa. En la etapa de enjuague, bueno, en esta, ¿qué es lo que tiene contacto con el agua? Entonces aquí tendría el peligro en el agua, y así sucesivamente. En todas se saca etapa por etapa. En el secado, cuáles son los peligros, y eso es lo que se tiene bien. No todas, les digo, van a ser puntos críticos de control, pero ahorita vamos a ver cómo sabemos cuándo es un punto crítico de control, pero esa es la primera fase. Se sacan todos los peligros, todos los peligros que pueden ser, que están ahí latentes, que son posibles, y se clasifican en esas tres categorías: físicos, químicos y biológicos. Entonces eso lo hace el equipo: lluvia de ideas, análisis, conocimiento técnico, conocer mi producto. Por eso es que todos esos pasos previos estaban: tener que conocer mi producto a profundidad y cómo venía, cuáles aditivos tenía, si lo compré, ¿verdad? Si es un producto ya hecho, entonces tiene alérgenos, si tiene aditivos, si tiene fertilizantes, agroquímicos, todo. Entonces, bueno, hemos dicho que se hace, después de eso, a cada peligro se le va a hacer un análisis del riesgo. Dice que el análisis del riesgo está ampliamente reconocido como una disciplina emergente, como el método fundamental para el desarrollo de normas de inocuidad de alimentos, y consta de tres distintos componentes. Se evalúan los riesgos, gestión de riesgos y comunicación del riesgo. Entonces, ¿qué tanto es el riesgo? ¿Qué tan probable y qué tan severo es el riesgo? Y se hace toda la evaluación. Aquí se determina cuáles son los peligros a identificar y sus inmediatos y transitorios a largo plazo sobre la salud de la población. Entonces estamos trabajando con pollo, bueno, salmonela, ¿no? Puede ser un brote o tal cosa, E. coli, bueno, eso sí puede matar a la gente. Entonces uno dice qué tan severo y qué tan probable es el riesgo de los peligros, de cada uno de los peligros. Entonces primero se sacan los peligros y se van sacando, se evalúa el riesgo sobre todo eso. ¿Cuál sería? Si viene un pedacito de piedrita, ¿cuál sería? No es lo mismo que venga un pedacito de papel. No es tan severo que venga un pedazo de vidrio, o como les contaba la semana pasada, que salió una cuchilla. Entonces, obviamente sí son peligros, y si no se quieren, y si son una amenaza a la inocuidad, pero unos son severos, que me pueden matar a la persona, me pueden enfermar, y otros no son tan severos. Entonces eso también se le hace a cada peligro, porque se tiene que saber entonces cuáles son los que son inminentes, cuáles son los que son realmente más importantes. Hay que priorizar.
se hace la gestión de riesgos, lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Las medidas de control para prevenir, para reducir o para minimizar los riesgos. Y después se comunica el riesgo. Sí, bueno, sí, es una comunicación para que todas las personas que están involucradas sepan cuáles son los riesgos, por qué yo les estoy diciendo que hay que ponerle cuidado a este peligro, por qué era tan importante manejar la temperatura, ¿verdad? Entonces eso se debe de comunicar. Entonces el análisis de peligros se subdivide en 5 actividades. Primero, revisar los materiales. Después, las operaciones de elaboración. Después, las prácticas reales de la operación. Se hacen medidas y se analizan las medidas. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Revisar los materiales. Se necesita el registro de descripción que elaboramos en las etapas preliminares, así como la lista de ingredientes de cada producto y de otros materiales utilizados durante el proceso de elaboración. Entonces, bueno, si vamos a hacer este producto y ocupaba este y este ingrediente, se revisa ingrediente por ingrediente, si ese ingrediente a su vez trae algún alérgeno o algún aditivo. Y bueno, y otros materiales. Dice, bueno, esta tapa va a ocupar lavarlo, bueno, el agua. Vamos a ver esta agua de dónde sale, tiene control de agua potable, cada cuánto se revisa. Entonces se hace así, todos los materiales que van a estar involucrados. Después se evalúan las operaciones de elaboración. La finalidad de identificar todos los posibles peligros relacionados con cada operación de elaboración, con el flujo de productos y con las rutas habituales del tránsito de los empleados. Observar las prácticas reales de operación. El equipo de HACCP tiene que estar totalmente familiarizado con cada detalle de la operación en estudio para identificar todos los peligros, los cuales debe registrar en el formulario pertinente. Se deben examinar, observar, considerar y analizar. Examinar la operación durante el tiempo suficiente como para estar seguro que abarca las prácticas o procesos habituales. Después de eso, observar a los empleados y preguntarse si un producto crudo o contaminado, eso es un ejemplo, podría a su vez infectar las manos o los guantes de los operarios o contaminar el equipo que luego estará en contacto con el producto tratado o el producto final. Entonces, en otras palabras, es aparte de todo lo que hemos visto, que es, como les decía, tener ese conocimiento técnico y hacer una investigación de todos los posibles peligros etapa por etapa, también el equipo de HACCP tiene que ir, por eso era tan importante que el diagrama de flujo y ponerlo en práctica, se recuerda, revisar ese programa ya en operación, en sala de producción, y después ir a observar, porque muchas cosas son teóricas y muchas cosas sabemos que pueden pasar, pero uno tiene que ir a ver mira, este guante más bien podría ser peor, o esta herramienta podría ser, o esta práctica, así como están colocados. Entonces ir a observar, porque si no hay observación, entonces hay muchos peligros y detalles que se van a salir. Por eso también en el equipo HACCP es muy recomendado que vaya 1 o 2 operarios, o ¿verdad? Que sean de los jefes de operación o operarios, que sean bien despabilados, que también puedan ayudar, porque la persona que está ahí también a veces tiene ese conocimiento. Entonces, pero es estar ahí en el sitio y ver todo y considerar las prácticas higiénicas y anotar los peligros existentes. Como yo les contaba la vez pasada, en un módulo pasado, caso de una empresa donde yo estaba, que el producto empezó a salirle hongos, y no hallaban cómo, y porque es una empresa que tiene esquema internacional, ¿verdad? Más allá de HACCP, pasó el ISO y están con esquema y todo, con auditorías y todo lo pasa de maravilla, una empresa, una transnacional, excelente, y les está pasando ese problema de calidad que gracias a las quejas se están dando cuenta que les está saliendo mucho hongo, mucho moho, o sea, se estaba como un hongo y se estaban poniendo malas. Y se dan cuenta, bueno, que gracias a todo lo que es trazabilidad, que más que todo es de una línea.
las que están devolviendo, las que están llevando el problema a la atención de las personas era de una línea. Y es donde se dan cuenta que las muchachas que estaban empacando hablaban mucho. Entonces las gotas de saliva estaban cayendo ya en el producto donde ya había pasado por todas las líneas, ya estaba totalmente inocuo, y en el momento de empacarlo era cuando estaban conversando y vacilando, y ahí es donde caían las gotas de saliva, y era justamente en esa línea donde tal vez había más amistad y se llevaban muy bien, y entonces ese problema lo tuvieron que poner unas mascarillas antes de que las mascarillas estuvieran de moda. Y que fue algo que nadie quería hacer porque era muy caliente y eso no sé, pero es la única manera porque había un problema de inocuidad y de calidad. Entonces, y obviamente costó, parece sencillo, pero costó llegarle a verdad, porque todo estaba funcionando, no había cambiado nada de repente porque estaba ese problema de calidad. Entonces tuvieron que hacer todo lo que se llama observación y todos estos pasos que estamos viendo aquí, que son, vamos a repasar: examinar, observar, considerar y analizar. Analizar si el proceso contempla una etapa de eliminación que destruya todos los microorganismos. En caso afirmativo, se debe concentrar la atención en la posible contaminación cruzada tras esta operación. Esto es en otras palabras. Bueno, nosotros vemos en tal etapa tal peligro, pero ya sabemos que ahorita llega la pasteurización. Entonces sabemos que en esa etapa todo se van a destruir los posibles microorganismos. Ese peligro va a dejar de serlo más adelante. Entonces también eso se ve, que bueno, tenemos este peligro, pero ahorita hay una etapa que va a quitar ese peligro. Entonces también eso se analiza. Y efectuar mediciones. Se requiere que tal vez resulte necesario medir algunos parámetros importantes para poder confirmar, ¿verdad? Con una medición tenemos un número objetivo y podemos verificar. Entonces se puede medir dependiendo del producto, que eso va a cambiar, o ya sea temperatura, tiempo, dimensiones, la presión, pH, AW, entre otros tantos. Entonces, medir temperatura. Se considera el tratamiento térmico o calentamiento y las operaciones en enfriamiento o refrigeración. Cuando se evalúe un tratamiento térmico, se recomienda efectuar la medición en el punto más frío del producto, pero si se evalúa el enfriamiento o refrigeración, se debe medir en el punto más caliente. Entonces, aquí, ¿qué es el punto más frío? El punto más frío del producto por lo general es en el centro, donde cuesta que llegue más calor. Por ejemplo, cuando uno hace un queque, me imagino que ustedes alguna hará queques, uno mete un palillito, ¿verdad? Un palillo de dientes, y generalmente se debe meter en varios puntos, pero el más importante es en el puro centro, porque ahí eso se llama el punto más frío. Entonces, si estamos igual en una olla, en una marmita, estamos haciendo mermeladas, caramelos o algo, entonces el punto más frío va a ser el centro, porque es donde cuesta que llegue más el calor. Entonces ahí entonces mide la temperatura, porque si ahí la temperatura llegó bien a la temperatura de pasteurización, significa que lo demás ya está bien pasteurizado. Entonces es la más crítica, por decirlo así. Y al contrario, en el enfriamiento o refrigeración se mide en el punto más caliente, donde cuesta más que llegue el calor, que es igual, que es por lo general en el centro. Aunque generalmente en los protocolos de mediciones uno mide en varios puntos. Se mide tiempo y temperatura en los procesos, ya sea de los productos que sí se tienen que cocinar o necesitan tiempos, bueno, los tiempos, ya sea para que la cocción, pasteurización, enfriamiento, etcétera, se cumpla, no se pase o no le falte. Medir dimensiones, a veces también se ocupa los recipientes, la profundidad. Como les digo, esto va a variar mucho dependiendo del producto que se esté tratando. La presión, el espacio libre, el procesamiento de ventilado, el ajuste de cierre de envase, las temperaturas iniciales y cualquier otro factor crítico para la buena ejecución del proceso programado. Entonces, también cuando lo requiera el producto, presión o algún equipo, entonces también medir que todo esté bien, que esté bien sellado, que llegó bien a la temperatura. El pH, que es la acidez,
este es muy de los más usados. Como les digo, también hay productos que tal vez no es nada que ver, no se le mide el pH, ¿verdad? No sé, a la tortilla, digamos. Bueno, aunque sí se mide en realidad, también se licúa y se mide. El pH casi siempre se mide porque es un parámetro muy fácil y muy confiable y muy fácil, muy práctico. Entonces se mide durante y hasta al acabado. El AW, que es el agua disponible, se pueden utilizar muestras duplicadas y se hacen correcciones. Y se analizan las mediciones. Esta área debe realizar una persona competente, eso es por lo general el área de calidad, con formación científica apropiada para interpretar correctamente los datos obtenidos. Si hay algo que no está funcionando, eh, ¿verdad? Evidentemente, en ese caso se debe ver entonces qué pasó y en qué momento. Entonces se vuelve a hacer, se hace reproceso, se da la alerta, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Entonces los peligros físicos, como les decía, vamos, en el análisis de peligros se va a hacer ¿verdad? Como por físicos, químicos y biológicos para llevar el orden. Entonces, como les decía, la presencia de objetos extraños en el alimento que pueden causar dolencias o lesiones, pueden ser el resultado de una contaminación o mala práctica en muchos puntos de la cadena alimentaria. A veces es un fallo en el equipo, algún tornillito, algo que se cayó, ¿verdad? Entonces aquí vienen algunos: piezas de metal, vidrio, piedras, astillas, banditas, colillas de cigarro. Bueno, eso ya en Costa Rica casi no. Botones, joyas, guantes. A una compañera la semana pasada contaba de una hebilla. Cosas se pueden ver, ¿verdad? Cosas. La cuchilla, como les contaba yo la semana pasada, huesos, espinas. Los peligros químicos: toda sustancia química que presente en el alimento, hasta sea en forma natural, ya sea intencional o accidental, que resulte potencialmente perjudicial en la salud del consumidor, ya sea corto, mediano o largo plazo. Y el problema del peligro químico es el largo plazo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pueden dar cáncer, que pueden dar un montón de cosas, pero como pueden ser en 30, 40 años que haber consumido por cierto tiempo un producto con ese peligro, entonces a veces cuesta, ¿verdad? Por eso es el problema de los colorantes artificiales y todas esas cosas que ya se sabe que son realmente malas, que no deberían ser permitidos, se siguen permitiendo porque como es tantos años es más difícil. Es más fácil, por ejemplo, no sé, una salmonela porque es agudo, es inmediato, entonces se puede hacer dice que un químico puede ser el perfume del operario completamente, y por eso en toda la parte de higiene personal, prohibido perfumes, maquillaje, y eso cuesta. No hacen caso totalmente, y eso es lo que quiero decir, eso cuesta sobre todo en las muchachas, que son más coquetas, y verdad, y se sabe que no pueden, y usted les ve la base, disimulando, pero siempre uno lo ve, entonces sí, no, ¿cómo cuesta? Por eso, pero siempre hay que estarle dando y dando. En algún momento va entrando la información, pero siempre hay que estarles dando capacitaciones, una reunión de 5 minutos y ver si tiene gente a cargo, una vez por semana, y darles así algún ejemplo, una anécdota, un caso, el daño, la imagen de la empresa, el trabajo en equipo, todo ese tipo de motivación, porque sí cuesta muchísimo. Es todo lo que es cultura de organización. Dice Francela que esa es la lucha donde la empresa donde trabajo no hacen caso. Exactamente, es cansado. Y, y uno les puede decir de buenas y de malas, de todo, y no, ¿verdad? Dicen que sí. Y yo una vez trabajaba en un servicio de alimentos y, ¿verdad? En la mañana hablamos de eso. Y es así, pero es que no me ha pasado ni media hora. Y yo que voy a la cocina y todas están comiendo al frente de la comida que iba a salir en la sea. Pero es que no había pasado ni media hora y esas cosas frustran, pero no, hay que tener paciencia y saber que todas pasamos por lo mismo y que sí se van logrando cambios, que poco a poco, o sea, poco a poco, aunque siempre va a estar la lucha ahí, ¿verdad? Y hay gente que el todo nunca lo va a hacer, no les va a dar
nunca les va a dar la gana, digámoslo así. Sí, entonces sí, el peligro químico puede ser hasta natural, porque hablemos de un producto que tenga que tire toxinas naturales, como el maíz, que tiene aflatoxinas, o la semana pasada o antepasada les hablaba de la manzana, que tiene una toxina que se llama la patulina, y eso son sustancias químicas, no es un peligro biológico, sino químico, de, de un producto que, este, digamos, entonces por eso hay que revisar, porque puede ser que vengan concentraciones, una toxina, o este ejemplo de la papa, de la zanahoria verde, que tienen esta solanina, etcétera. Hay muchos otros ejemplos, entonces también hay que estar revisando eso. Por eso también todo el programa de proveedores, de manejo de proveedores, porque muchas materias primas que me la trae el proveedor es el que me tiene a mí que documentar y probar que ellos tienen esos controles para uno ya tener ese peligro controlado ya desde que viene la materia prima. Peligros biológicos. Cualquier organismo vivo presente en el producto, ¿verdad? Que eso lo hemos visto mucho, ¿verdad? Puede ser los que llaman los patógenos, que pueden ser de bacterias, virus, hongos, parásitos. Las bacterias, esos son los que más daños hacen, los más normales, en algunos alimentos crudos, pero este nivel puede elevarse considerablemente a causa de las prácticas inadecuadas en el almacenamiento. Puede ser que venía, pero si se dejó a una temperatura de peligro, en la zona de peligro, entonces en la misma empresa se dio pie a que creciera más y fuera más peligro. Los alimentos cocinados, si no son adecuadamente manipulados y almacenados, van a ser un medio de cultivo perfecto, porque ya los cociné, ya no voy a volver a cocinar. Y como es alimento, si no lo mantuve a una temperatura segura, obviamente las bacterias van a estar ahí felices porque hay alimento, ¿verdad? Hay agua, hay nutrientes, entonces van a estar. Entonces, esos son cuidados que hay que tener. Los virus pueden provenir de alimentos o del agua, por ejemplo, la hepatitis, que es un virus. Hepatitis A, en alguna época fue muy famoso, pero todavía existe, todavía se da, viene del agua maltratada, y también por contacto animal humano o animal. Los virus no pueden reproducirse fuera de una célula viva, por lo tanto no pueden multiplicarse en los alimentos, solo pueden ser transmitidos. O sea, ellos no son como las bacterias que habíamos visto en algún momento, que se reproducen logarítmicamente y rapidísimo. Este caso no, los virus, pero ya, si ya venía con el agua contaminada, pues ya ahí venía. Hongos. Entre los hongos se incluye los mohos y las levaduras. Los hongos pueden emplearse en la producción de ciertos alimentos, como el queso. No obstante, algunos de ellos producen sustancias tóxicas o micotoxinas que afectan a los seres humanos y a los animales. Parásitos son huéspedes específicos de ciertos animales, y en algunos de sus ciclos de los seres humanos, las enfermedades parasitarias están relacionadas con productos cárnicos poco cocinados o alimentos listos para consumir que han sido contaminados. Entonces, los parásitos es otro biológico. Entonces, control de los peligros físicos. Entonces, la fuente, entonces ya hemos visto, bueno, si vienen en canastas, puede venir con, de verdad, si sobre todo es cosas del campo, van a venir metales, piedritas, entonces hay que controlar el recibimiento, la fuente, la materia prima. En el procesamiento, entonces, ver el estado del equipo, las herramientas, todos los componentes ¿verdad? Que podría caer en las cosas que lleva las personas, ¿verdad? La negligencia o el descuido de algún operario, y el control ambiental, ¿verdad? En el ambiente puede ser que se metió un bichito o algo, y esas cosas pueden pasar aunque hayan controles. El riesgo cero no existe, siempre hay un riesgo aunque sea mínimo, entonces por eso hay que tener ese control, ya sea la fuente de donde viene la materia prima, del procesamiento en planta y de las cosas ambientales que podrían pasar. Y esto se tiene que ir tomando en cuenta para hacer el HACCP, ¿verdad? Como, ok, tenemos estos peligros físicos, de la fuente vienen, en el procesamiento estos, lo que yo les decía, etapa por etapa, y ambientalmente estos. Entonces, ¿cómo se controlan? O sea, ¿cómo los controlamos con el proceso de limpieza y desinfección, o con estas trampas para animalitos,
eso se controla con el control de plagas, esto con el programa de proveedores. Entonces, cada cosa tiene su control. Entonces, ahora los químicos, también la fuente, entonces el origen, ¿verdad? Lo que les digo, la materia prima. Entonces, controlar los ingredientes, ya sean vegetales, carnes, granos, que no vengan contaminados desde el campo o el proveedor con pesticidas, metales pesados. Entonces, ser muy riguroso. ¿Cómo se previene? ¿Cómo se controla? Con los proveedores que estén certificados y con las personas que reciben, que estén entrenadas. En el procesamiento, esa segunda, dice que se centra lo que ocurre dentro de la planta o cocina durante la transformación, es lo que nosotros hacemos en el procesamiento. Ahora todo lo que en la cocina, si es un catering service o una soda, o en la planta de producción. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pensamos más en la hora de procesar, en la famosa contaminación cruzada. Si todo estaba bien limpio, si no hubo una mala eh, práctica, ¿verdad? Si la persona... Y por eso en las empresas se tiene a veces, dependiendo, digamos, en los cárnicos, el cuarto sucio, el cuarto limpio, las personas no se deben de mezclar, también ese código de colores de las tablas del equipo. Entonces, así es como se controla con el sistema de limpieza y desinfección, con los prerequisitos, ¿verdad? Con los BPMs. Este, almacenamiento. En el almacenamiento, muy importante, por ejemplo, en la parte química, y eso yo lo he visto, que guardan los desinfectantes y los productos de limpieza en el mismo lugar donde guardan ya el producto terminado o la materia prima. Entonces, hay un gran peligro y eso lo hacen, sobre todo empresas pequeñas que saben, llevaron el curso de manipulación, pero tienen esa práctica. Yo solo he visto en empresas pequeñas. Obviamente ya una empresa grande pues obviamente tiene que tener totalmente separado los productos es una separación física total, ese es el control entre, ¿verdad? Las sustancias peligrosas, los desinfectantes, detergentes, todo esto, y que haya una bodega totalmente aparte y que esté rotulado, la rotulación, y que los estantes estén organizados. Aquí volvemos a aquel primer curso que vimos de las 5 S, que era toda la parte de separación, ordenar, desinfectar, todo eso. Entonces, de esa manera son los controles. Y el etiquetado, último, el peligro químico, ¿verdad? Puede ser que nosotros no recibimos materia prima. Entonces, tenemos que conocer los alérgenos que tiene la materia prima. Si nosotros nos vendemos muffins, entonces la harina, bueno, es de trigo o es una harina libre de gluten. Entonces, ¿verdad? Porque si estamos vendiendo muffins libres de gluten, bueno, hay que estarlo revisando, porque puede ser que me venden una harina, no sé, de avena, pero generalmente la avena viene contaminada o de otra, o de garbanzo. Puede ser que en la planta donde la vendan sí también trabajaban con algún producto gluten. Entonces hay que estar revisando los ingredientes y la lista de alérgenos. Y también, si como les decía cuando lo vimos al principio de ahora, si alguna empresa hace un cambio de su formulación o de empaque o de proveedor, hay que entonces volver a analizarlo todo, porque puede ser que ahora el peligro esté y antes no estaba y nosotros nos confiamos de que ya lo habíamos revisado en el pasado. Entonces, y es muy importante otra cosa, que todo tenga su hoja de seguridad. No sé si a alguno le toca llevar las hojas de seguridad, pero que todo tenga ¿verdad? Como, cuáles son los alérgenos, cuáles son las reacciones, qué hacer en caso de qué, todo eso. Y entonces esos serían esos controles de los peligros químicos. Y ahora vamos con los biológicos. Entonces, eliminar o reducir el peligro, impedir que se sigan proliferando o multiplicando los microorganismos y toxinas y controlar la contaminación. Entonces, bueno, la misma manera, ¿verdad? Se elimina, se esteriliza, se pasteuriza, se desinfecta, ¿verdad? Hay muchas maneras de quitar el peligro. Se impide la reducción o la proliferación con control de temperaturas generalmente.
ya sean muy frías o muy calientes, y controlar la contaminación para evitar la contaminación cruzada. Y así es como vemos esta primera parte de análisis de peligros. Entonces ya pasamos, ya teniendo todos los peligros, etapa por etapa, físicos, químicos y biológicos, y ya cómo los controlamos, entonces vamos a pasar a la famosa parte de los puntos críticos de control. Entonces vamos a ver cómo vamos a definir qué es un punto crítico de control. Entonces, dice que el Códex define como punto crítico de control una fase en la que pueda aplicarse un control que es esencial. Aquí es donde está la clave, es esencial para prevenir o eliminar el peligro. O sea, sin esta fase no hay manera de quitarse ese peligro. Y ese peligro es un peligro de los más graves, inminentes. Y esa es la única manera que tenemos de controlarlo o eliminarlo o prevenir que aparezca. Relacionado con la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable, ¿verdad? Puede ser que, no sé, alguna cantidad de alguna bacteria que no sea patógena o etcétera, puede ser que sí se permita. Obviamente las patógenas siempre es cero, ¿verdad? No se permite ni una, ni nada. Pero hay niveles que sí son aceptables, dependiendo del peligro. Como les digo, esto cambia porque como hay productos y hay procesos, esto cambia muchísimo. Pero el punto crítico, eso es que sea esencial. Como lo vimos la semana pasada, que la compañera preguntaba, el detector de metales siempre es un punto crítico de control porque no hay otra manera que yo pueda asegurar que no se cayó nada en el proceso, que solo con un detector de metales. Entonces ese siempre va a ser un punto porque es esencial. No hay otra manera que yo pueda. En cambio que hay algunos otros peligros que yo sé que con la limpieza de desinfección yo lo controlé, o con el sistema de proveedores, o con tal vez el lavado, un control de la contaminación cruzada, de un operario que tenga, o sea, de muchas maneras, pero hay unos que solamente con el punto crítico de control. Entonces, ¿qué significa eso? Si luego de identificar un peligro determinamos que se justifica efectuar un control para salvaguardar la inocuidad de nuestro producto, pero no existe ninguna medida, entonces el proceso deberá modificarse en esta fase o en cualquier otra, anterior o posterior, pero hay que al fin incluir esta medida de control. Entonces no importa, yo identifiqué que tengo algo, no importa en cuál fase del diagrama de flujo, si en la primera, en la segunda, en la novena, no importa, pero si ahí está esa fase se metió específicamente para quitar un peligro, eso es un punto crítico de control, que es esencial y es específica para controlar, disminuir o prevenir eso es un punto crítico. Entonces dice cómo determinamos un punto crítico de control. Dentro de un sistema de HACCP podemos usar el famoso árbol de decisiones. Entonces vamos a ver el árbol de decisiones. Ahí les va a aparecer en la pizarra, digamos, de la clase de hoy, el PDF por si lo quieren bajar. Aquí lo vamos a ver, es este. Entonces, este es el famoso, es muy sencillo, se llama el árbol de decisiones, es muy sencillo y son 4 preguntas mágicas, digámosle así, que las da el códex. Y de esta manera vamos a ver, cuál si es o no punto crítico de control, porque a veces cuesta saber si es o no. Cuando uno hace esto, a veces uno dice, ¿será? ¿Lo metemos punto crítico? ¿Será o no será? A veces cuesta. Entonces esta es la manera como de no falla para saber si es punto crítico de control. Entonces son 4 preguntas. Entonces la primera es, ¿existen medidas preventivas? Ya sea una o varias de medidas preventivas de control. Entonces uno va a contestar sí o no. Entonces aquí no sé si me siguen. Ahí si tienen dudas me dicen. Entonces uno dice sí o no. Si digo que sí, paso a la siguiente pregunta. Si digo que no, digo, ¿es necesario control en este paso? Si digo que no, no es un punto crítico de control. Si digo que sí, digo, es necesario control en este paso. Entonces vuelvo aquí a empezar. Entonces
Primero es esa, saber si hay medidas preventivas. En otras palabras, ¿tenemos alguna forma de evitar que este peligro va a aparecer? Esas son otras palabras. Podemos separar, por ejemplo, para un ejemplo, los químicos de los alimentos. Como vimos, ahora digamos, está el peligro de contaminar con químicos el producto terminado. Entonces, ¿hay alguna manera de que yo pueda tener una bodeguita o un armarito de solo químicos? A la hora de almacenar, sí o no. O sea, ¿tengo alguna manera de prevenirlo o de eliminarlo? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, si yo digo que sí, me voy a la siguiente pregunta. Si digo que no, entonces significa que no hay manera de controlarlo, que es un peligro real, entonces hay que cambiar el diseño del proceso del producto. O sea, si estamos empezando, no le vamos a poner punto crítico, hay que de una vez cambiar un poco el procedimiento de hacerlo al principio. O sea, si del todo no tiene nada de cómo prevenirlo, ese producto no puede salir así. Ahí ni siquiera le vamos a meter peligro de control en la primera pregunta. Porque, o sea, si no tengo cómo prevenirlo, si no tengo una sola medida preventiva para este peligro, entonces, ¿cómo voy a mandarlo? Ni siquiera es un... O sea, si del todo no existe, ni siquiera le puedo poner un punto crítico de control. Entonces, esa primera es así. Es la más, por eso es la primera. O si tengo medidas de control, me voy a la segunda pregunta, que es, este paso, digamos, en esta hay como dos preguntas. Este paso elimina o reduce a un nivel seguro, digámosle así, a un nivel aceptable. O sea, o puede eliminar o puede reducir. Entonces, si sí puede reducir o eliminar el peligro, sí es un punto crítico de control. Ejemplo, voy a pausterizar. Entonces yo digo, en esta fase, ¿puedo quitar el peligro? Totalmente sí, sí lo puedo quitar. De hecho, está hecha para quitar justamente eso. O sea, estoy pausterizando la leche solamente para quitar las bacterias patógenas. Entonces, de una vez sí es un peligro. Digo, es un punto crítico de control. Pero si no, si digamos esa fase no está hecha para reducir ninguno, nada más está ahí normal, entonces vamos a la siguiente pregunta. La pregunta 3 es, ¿podría ocurrir una contaminación superior a niveles aceptables o aumentaría a niveles inaceptables? O sea, podría ocurrir una contaminación a niveles inaceptables, fuera de lo permitido por la normativa de la seguridad. Entonces, en otras palabras, si no hacemos aquí nada, el peligro es tan grande que se puede volver peligroso. Entonces, si la respuesta es no, no es un punto crítico de control. Es solo un paso más que hay que cuidar con medidas de control. Pero si la respuesta es sí, entonces pasamos a la última pregunta. En un paso posterior se va a eliminar o sea, más adelante se va a quitar el peligro. Entonces, si la respuesta es sí, más adelante se va a quitar entonces en esta etapa no hay un punto crítico de control. Pero si la respuesta es no, esta era la última oportunidad para detener el peligro. Entonces aquí sí debería de haber un punto crítico de control o se mete. Entonces si no, entonces si es un punto y si sí, entonces la última oportunidad para poder meter algo, ¿verdad? Como decir, ya la última fase es donde se mete el detector de metales, porque ya no hay una fase posterior, por eso siempre se hace al final. Ya entonces se mete un punto crítico control ahí, porque ya la última oportunidad para esos peligros físicos. Entonces, con esas 4 preguntas se agarra peligro por peligro, de los que uno lleva ya al final, los que uno dice. Entonces, por ejemplo, que les daba de limpieza y desinfección de sus ensaladas que ya están listas para consumir. Entonces uno confía que ahí no va a salir ninguna babosa ni nada, que todo está desinfectado. Entonces, obviamente, esa es una etapa hecha solo para eso. La desinfección de las hojas de lechuga o las verduras, ¿verdad? Ya sea con cloro o con algún químico
en las concentraciones, que ahí podría haber un peligro si se pasa de las concentraciones, porque podría haber peligro químico, pero si se hace dentro de lo que es seguro, entonces es una etapa hecha para, entonces esa sí sería. Entonces así es como se toma la decisión si es un punto crítico de control o no. Y vamos entonces a los límites críticos. Entonces ya tenemos los puntos críticos de control. Entonces, una vez que el equipo los identifica, los puntos críticos, vamos a determinar los límites de cada parámetro o de cada punto crítico que se utiliza a inspeccionar la incidencia del peligro. A eso se le llama el límite crítico. Criterios que permiten distinguir entre lo aceptable y lo no aceptable, es decir, son los valores mínimos y máximos de un parámetro físico, químico o biológico, deben ser controlados en un punto crítico de control. Entonces, para cada punto crítico de control hay un límite crítico. Vamos a ver ejemplos para que se entienda más fácilmente. Bueno, primero la justificación. El establecimiento de los límites críticos puede obedecer la necesidad de satisfacer exigencias legales, de las regulaciones gubernamentales, las normas de la empresa o la observancia de principios fundados en datos científicos. Entonces, motivaciones para los límites críticos puede ser la calidad, para tener un producto de mejor calidad, para evitar que sobrepase el límite de control y variabilidad, para considerar la variabilidad normal del equipo usado. Ejemplos: pH, temperatura, temperatura de llenado, temperatura interna, temperatura del horno, velocidad de la banda del horno, temperatura de cama, cantidad permitida de aditivos. Entonces, en otras palabras, para darles como otro ejemplo, para darles un ejemplo tal vez más diferente, yo voy a vender sushi empacado en el supermercado. Entonces, un límite crítico es haber llegado, aquí tenemos la temperatura, a menos 20 grados centígrados, que es la temperatura, aquí está la última, de congelación. Y yo sé que a menos 20 se muere el parásito que puede salir en el atún, que es el principal peligro biológico que hay en el atún. Entonces, y a esa temperatura se muere. Entonces, eso es un límite crítico. Yo tengo que llegar a menos 20. Si yo no llegué a menos 20, entonces el punto crítico de control no se cumplió. Ese es el límite, el valor que me da. Igual con el pH. Yo sé que para que digamos, para que no pueda prevenir, ¿verdad? Porque no solamente es eliminar, a veces es prevenir, que no me van a crecer estos microorganismos patógenos a un pH de 3, no me van a crecer. Entonces yo mido el pH, es un límite, o sea, es un número. El límite crítico es ponerle número, ponerle un valor a ese punto crítico. Otro ejemplo, la temperatura de pasteurización. Bueno, son 72 grados centígrados por tanto tiempo. Entonces, es esa temperatura a ese tiempo. Ese es el límite crítico. Si yo no llegué a 72 grados, llegué a 70, entonces el producto lo considero todavía peligroso y tengo que reprocesarlo, disponerlo, lo que sea, pero no puede salir hacia la venta. Entonces, por ejemplo, otros ejemplos que aquí no están, en los embutidos, que mucha gente trabaja aquí en Costa Rica en plantas de embutidos. Los nitritos, sí se puede que tengan nitritos, pero más de un número, creo que son 150 o algo así, partes por millón, ya es un peligro para la salud. Entonces, se mide, o sea, hay un valor 150 o por ahí anda el valor máximo de nitritos que yo puedo tener. También, por ejemplo, en algunos alimentos sobre todo los deshidratados, para que no crezcan, se usa sulfitos. No sé si han visto algunas etiquetas que contienen sulfitos, porque hay gente alérgica a los sulfitos y le puede dar un shock anafiláctico y eso sería un peligro grave. Entonces, el límite crítico es lo que diga, las partes por millón, que me diga la ley, ¿verdad? Como dice aquí en esta anterior, lo que digan las regulaciones gubernamentales, el códex y toda esta legislación alimentaria. Entonces, tantas partes por millón de sulfitos, no más. Porque obviamente yo necesito el sulfito para que no le salga el hongo, pero si me paso puede ser un problema de salud. Entonces,
así es como son los límites críticos. Se pone un valor específico. A veces es ausencia, ¿verdad? De patógenos, salmonella, E. coli. El límite crítico es ausencia, cero. Este, entonces así, el límite crítico es eso, un valor específico para cada punto crítico de control, que por lo general son por eso aquí viene temperatura, es temperatura con de pasteurización, de horneado, internas, ¿verdad? Todo esto, y como aquí les di unos ejemplos de aditivos, o sea, así es. Y a veces, más bien en los límites críticos hay empresas que lo que optan es por ser un poco más estrictos de lo que dice la legislación. Entonces, por ejemplo, si ya en nitritos lo máximo son 150 partes por millón, entonces en esta empresa lo vamos a mantener a 145, como para tener ese límite todavía un poco más estricto, ¿verdad? Más preventivo. Entonces eso también se usa y eso es válido. Los límites críticos pueden estar todavía un poquito más estrictos de lo que se permite la regulación para evitar. Y aquí, hasta aquí llegamos. La compañera que me había hecho la semana pasada, yo no sé si está, antes por ahí la vi, pero yo creo que ya no está. Pero bueno, ahí si escucha después, yo le revisé lo de que ella me preguntaba de la etiqueta. Que a veces dice libre de gluten y vienen como unos asteriscos. Eso se hace cuando hay empresas que realmente están tomando, o sea, si es libre de gluten y tienen las mediciones, los análisis, pero en la empresa también hacen algún producto que sí tiene trigo. Entonces podría haber por el ambiente algún tipo de contaminación cruzada eventualmente o ¿verdad? O algún ingrediente tiene en partes muy pequeñas o eh, algo de gluten, pero aún así al producto final no le llega lo que dice la ley. La ley dice 20 partes por millón, el producto está menos de 20 partes por millón, entonces el producto sí pasa y sí se puede etiquetar como libre de gluten, pero es como una estrategia como para curarse en salud la empresa, como una advertencia, como dice, aunque nosotros sí estamos tomando medidas y no estamos usando nada de gluten, estamos limpiando y desinfectando, le estamos aquí avisando que sí hacemos algún otro producto que sí tiene, como que sí podría tener gluten y podría haber una, ¿verdad? Para como cures en salud. Entonces es como por eso que se hace. Entonces sí cumple, pero hay como esa información, sobre todo para personas que son extremadamente sensibles. ¿Verdad? Hay personas que no son tan sensibles, que tienen la alergia o la intolerancia, pero hay personas que son extremadamente sensibles y entonces esa información ellos lo ocupan por decir, no, si tiene eso, ese peligro, yo mejor no me la voy a jugar porque a mí me da muy mal. Entonces es como por eso. Entonces es ahí para las que también estaban la semana pasada y cuando la compañera preguntó me pareció muy interesante, nunca había visto ese detalle, entonces ahí está la respuesta. Entonces sí, eso sería, chicas. Espero que les vaya muy bien el examen o ella ya está ahí. Buenas noches, con mucho gusto, Francela. Entonces descansen y nos vemos, si Dios quiere, la otra semana en un módulo nuevo. Buenas noches, Mauri. Que Dios los acompañe.